En esta partida de Ninsowi contra Tarras en Breslau 1925, Ninsowi no nos enseña el puente como técnica o táctica en los finales de torres, sino como un caballo en F5 puede cumplir una gran función en ese sentido. Así que siga hasta el final para disfrutar de la magistral lección del gran maestro Ninsowi. La partida comenzó con caballo F3, caballo F6, C4, C5, caballo C3, D5. Esto es jugable, pero, según Ninsowi, E6 parece mejor y da la continuación D4, C por D4, caballo por D4 y alfil B4. O caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4 y G6. Y ahora las blancas podrían, es cierto, mediante E4 intentar lentamente atar a su oponente, pero este intento podría ser adecuadamente detenido con la línea alfil G7, alfil E3, caballo G4, el movimiento de Breyer, dama por G4, caballo por D4, dama D1 y caballo E6, sugerido por Ninsowi. La posición alcanzada tras caballo E6 es bastante rica en recursos para las negras. El desarrollo podría continuar con dama A5, enroque, F5, B6, alfil B7. El estudiante debe examinar por sí mismo estas líneas de juego. Debo recordar que esta variante del dragón acelerado, anillo de Maroczy, contiene mucha teoría, muchas ideas y además el gran maestro Tigran Petrosian, que tenía los libros de Ninsowi como cabecera, la empleó en varias oportunidades. Seguimos entonces con la línea de la partida D4, que el blanco respondió con C por D5, caballo por D5, D4, C por D4. Lo mejor para las negras parece ser, comenta Ninsowi, el cambio caballo por C3, B por C3, C por D4, C por D4 y E6. Esta posición se llegaría por transposición de jugada por medio de la variante o la defensa Tarrasch. Pero continuemos con la línea C por D4, dama por D4, E6 y E3. Una jugada muy cautelosa que decidí porque reconocí que las continuaciones más emprendedoras como E4 y caballo por D5, E por D5 y E4 conducían a poco para las blancas. Por ejemplo, en la variante E4, caballo por C3 y dama por C3. Después del cambio de dama en D8, sigue rey por D8, B por C3. Y las blancas habrían tenido un peón C enfermizo con una columna abierta por delante para cuidar de él. Esto sería una debilidad muy importante, por lo que Ninsowi no estaba de acuerdo con esa línea. Por lo tanto, dama por C3, caballo C6, amenazando lógicamente alfil B4 ganando la dama, A3, o también alfil B5 para evitar dicha clavada en B4 y alfil D7 con igualdad. Comenta Ninsowi, aunque siempre debemos revalorar estas posiciones porque la máquina da otros conceptos de máquina y no humano, por lo tanto hay que estudiarlo. Aquí dice que igualdad Ninsowi y sin embargo la máquina después del enroque da como clara ventaja del blanco. Así que la otra alternativa es A3, dama A5, o de lo contrario, la línea en lugar de en el séptimo movimiento, caballo por D5, E por D5, E4 y D por E4. El desarrollo ganando tiempo con caballo C6 no es bueno, porque seguiría dama por D5, dama por D5, E por D5, caballo B4, alfil B5 jaque, y las negras tendrían dificultades para encontrar una buena continuación.
Por lo tanto, D por E4 es la mejor continuación, pero sigue dama por D8 jaque, rey por D8, caballo G5, ataque doble en F7 y en E4. Las negras solucionan el problema con alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2, rey por D2, rey E7 con un juego igual. Continuando con E3 de la partida, que era cautelosa según Ning Sowie, pero que no le gustaban las alternativas que hemos estudiado, el negro respondió con caballo C6, alfil B5, alfil D7 y alfil por C6, alfil por C6. Las blancas en esta variante han perdido o entregado su pareja de alfiles para que el adversario no gane tiempo con el desarrollo del caballo de C6. Y Ning Sowie tenía en mente otra situación, pensando tal vez que en este tipo de estructura de peones simétricos la pareja de alfiles no es tan importante como en posiciones diferentes de aperturas abiertas o posiciones abiertas. Seguimos entonces con caballo E5, caballo por C3, caballo por C6, dama por D4, caballo por D4, caballo D5, alfil D2. La posición aquí mostrada es, a pesar de su apariencia inofensiva, está llena de veneno. Las blancas amenazan con tomar posesión de la columna C. Además, tienen a su disposición una casilla conveniente para su rey en E2. Las negras, por el contrario, disfrutan de esta última ventaja solo de forma restringida. En tales posiciones, la defensa debe jugarse con mucho cuidado. Quiere decir que a pesar de la sencillez de esta posición y de la simetría de la misma, las blancas y de la igualdad que indica la posición, el bando de las negras debe jugar con mucho cuidado. El negro respondió con alfil C5 para alejar el caballo del centro, pero mientras el caballo se mueve a B3 para promover el alfil de C5 a una estación de avanzada, resulta esto agradable para las blancas. Lo mejor parece ser el desarrollo natural alfil E7, y después de E4, caballo B6, torre C1, enroque y rey E2. Y ahora las blancas están llenas de orgullo por su rey desarrollado. Su majestad negra, sin embargo, puede en este caso renunciar a toda idea de desarrollo, ya que el alfil E7 es un ministro astuto al que le gusta tener las riendas del gobierno en sus propias manos. Por ejemplo, alfil F6, alfil E3, torre de F a C8, B3, alfil por D4, alfil por D4, caballo D7. O bien el cambio de torres en C1, torre por C1, torre por C1, torre C8, torre por C8 jaque, caballo por C8 y rey D3. Y aunque es cierto que el rey blanco ahora puede hacer sentir su influencia, es cuestionable si las negras no alcanzarán a su oponente con F6, rey C4, rey F7, rey B5, A6. O si no, seguiría, por ejemplo, en esta posición se amenaza el sacrificio del alfil. Por esa razón, jaque, pero ahora rey C5, rey E7, seguido de rey D7 con igualdad o con empate. Alfil E7 era la defensa correcta en lugar de la jugada de desarrollo alfil C5. Por lo tanto, caballo B3, alfil B4. Decididamente mejor hubiera sido la retirada alfil B6, porque habría salvaguardado C7 contra la invasión. Y esto en defensa es un deber imperativo. Después de E4, caballo E7, la ventaja de las blancas habría sido infinitesimal. Tienes razón y coincide el módulo con Ning Sowie.
o de lo contrario, la retirada del alfil a E7. Siguiendo la partida con alfil B4, torre C1, torre D8, alfil por B4, caballo por B4, rey E2. Las negras han despejado una casilla, pero ahora, ¿a qué costo de tiempo valioso? Que fue alfil C5 y alfil B4. El negro respondió con rey E7, torre C4, caballo A6. Si se retira el caballo a C6, entonces no caballo C5, debido a caballo A5 seguido de B6, sino más bien una duplicación de torre o doblaje de las torres en la columna C, y la posición de las negras no sería favorable. Aquí, como indica la barra de análisis, la posición se aproxima bastante a la igualdad. Pero sigamos con la línea de la partida, caballo A6, donde el caballo realmente allí está muy alejado, aunque cubriendo la entrada en C7. Por lo tanto, nos podemos quedar con la línea que daba Ninsowi de caballo C6. Siguió torre de HC1, torre D7. La posición de las negras todavía causa una impresión que inspira confianza, y esto es un momento en el que lleva consigo la semilla de la muerte. Quiere decir Ninsowi con esto que no debemos confiarnos en una posición aparentemente sólida, igual, pero que esto nos puede traer o llevar a una confianza extrema sin tomar en cuenta los peligros de la misma. Los dos movimientos siguientes reducen la columna D de las negras a la pasividad. Por lo tanto, F4, un buen movimiento que controla la casilla E5 para que el próximo salto del caballo D4 no sea desalojado. Torre de H D8, caballo D4, obstruyendo la columna D. F6, intentando, por supuesto, desalojar el caballo por medio de E5 inmediatamente o con posterioridad. Las blancas jugaron A4, un buen movimiento. Ahora bien, sin embargo, esta jugada amenaza confinar a las negras a estrechos límites con el avance B4. Incluso el avance completo de un peón puede implicar una política de espera. Las blancas no temen E5 en lo más mínimo, lo que ocurrió en la partida, porque después del cambio E5, F por E5, F por E5, el peón E de las negras sería débil. Esto lo veremos como ocurrió en la partida. También se debía considerar la más enérgica B4, pero habría sido menos ventajosa debido a la respuesta B5. Sin embargo, aquí Ninsowi da esta posición como que esa era la mejor opción de las negras, y no lo es así, porque vamos a mostrar, como nos indica el módulo, que las blancas tienen una posición completamente ganadora. Por lo tanto, aquí lo mejor hubiera sido la retirada caballo B8, porque después de B5 las blancas ganarían o tendrían una ventaja prácticamente ganadora con caballo por B5, torre D2 jaque, rey F3, torre por A2, caballo D4. Y las blancas están en disposición de obtener una amplia ventaja. De hecho, la tienen y podrían alzarse con la victoria en pocos movimientos. Por lo tanto, estas cuestiones debemos someterlas siempre al análisis personal y también con la ayuda de la inteligencia artificial, como son las máquinas de ajedrez, para mejorar
las posiciones y posibilidades que se presentan en estas partidas que no fueron analizadas profundamente porque eran las ideas humanas de esa época. Así que continuamos entonces con A4, E5, en una posición apretada. El intento de atacar es explicable por razones psicológicas, incluso si no, siempre está igualmente justificado si se le considera desapasionadamente, comentó Ninsovic. Así también ocurre eso aquí. Es cierto que en cualquier caso las negras están mal. Después de F por E5, F por E5, caballo F3, rey E6, B4, B6 y torre D1 a C2. Una de esas jugadas sin pretensiones que resultan más desagradables para un oponente apretado, restringido y amenazado por todos lados que el peor ataque directo. Se trata de un movimiento de defensa y de espera y además implica una amenaza, aunque pequeña, por la naturaleza de las cosas y de hecho de importancia secundaria. La línea amenaza ganar con caballo G5 jaque y caballo E4, seguido de B5, lo que hace que el caballo negro tenga que regresar a B8. Por lo tanto, H6, impidiendo el salto caballo G5, H4, que veremos la idea fundamental, torre D6 y H5. He aquí la idea de H4. Como resultado de la jugada de torre D1 a C2, han surgido posibilidades de ataques completamente nuevas. El peón en G7 se ha quedado atrás, está retrasado. Sin embargo, la maniobra de la torre a G4 no solo ayudaría a exponer la debilidad del peón G, sino lo que es más importante, pondría al rey negro en una situación extremadamente desagradable. Todo esto cayó como fruta madura en el regazo de las blancas, simple y únicamente como resultado lógico de una jugada de espera de la torre D1 a C2. Continuó la partida con torre D5, torre G4, torre D5 a D7, torre C6 jaque y torre D6. Si el rey se mueve a la casilla F5, esto sería un error, debido a torre DC a G6, E4, caballo D2, caballo por B4 y caballo por E4, con ventaja ganadora de las blancas. Sin embargo, aquí nos llama la atención que Ninsovic, después de E4, da la línea de caballo D2, cuando el contrario podía sencillamente capturar el caballo con torre por D2. Y en lugar de caballo D2, Ninsovic pasa por alto sencillamente el mate con torre F4. Por lo tanto, hay que siempre, repito nuevamente, poner bajo la lupa los análisis de cualquier libro, de cualquier material que nosotros estudiemos, ya sea con nuestras propias ideas o confrontándolas con las máquinas que analizan muy rápido. Así que continuamos con torre D6, torre G6 jaque. La posesión de los puntos C6 y G6 asegura el cerco completo del rey enemigo. Observe cómo la columna C se ha utilizado como punto de partida para acceder a la columna G. Rey E7. Sobre el avance del rey a D5 habría seguido una pequeña catástrofe. Torre de C por D6, torre por D6 jaque y torre por D6 de las negras, E4 jaque, rey C6 y B5 jaque, y el caballo que se había sentido tan seguro en A6 protegiendo la casilla C7, para su intensa sorpresa se encuentra en una perdición.
Seguimos entonces con rey E7, torre por G7 jaque, rey F8, torre por D6, torre por D6 y ahora torre por A7, caballo por B4, caballo por E5, torre E6. Las blancas han ganado un peón y ganan la posición. Hacer uso eficaz de una superioridad en el material es una de las cosas más importantes que un estudiante debe aprender. No puede practicar lo suficiente con ello. Las blancas ahora han ganado 2 peones. Un vistazo a la posición muestra 1. Que las blancas dominan la séptima fila. 2. El peón E de las blancas está aislado y su peón G está atrasado. La política, por tanto, es unir nuestros destacamentos aislados o mal situados, aprovechando plenamente la séptima fila. Para ello, el caballo se llevará con ganancia de tiempo a la casilla F5. Siguió caballo G6 jaque, rey E8, caballo E7 jaque, rey F8 y caballo F5. Primer plan cumplido. El caballo llega a F5, con lo cual la columna F va a ser obstruida para evitar la actividad de la torre negra. Caballo D5, G4. El caballo en F5 tiene el efecto planeado para él. Protege el peón E, ataca el peón H y hace posible rey F3. De ahí que el caballo de F5 sirve como puente, que es la idea fundamental de Ninsowish en este ejemplo contra Tarrasch, quien continuó con caballo F4 jaque, rey F3, caballo D3, torre A8 jaque. Todo bien jugado y en orden. Si por ejemplo se hubiera realizado el movimiento torre H7, este peón H es bien protegido inmediatamente con caballo E5, rey F4 y caballo F7, por lo que habría dado desde el punto de vista técnico más dificultades a las blancas para ganar, quienes de todas formas tienen una posición ampliamente ganadora, como nos indica la barra de análisis. Seguimos con torre A8, rey F7, torre H8, caballo C5, torre H7 jaque, rey G8. Si rey F8, las blancas podrían crear una especie de mate con el peón G con su avance, o el mismo no podrá ser detenido por medio del avance G5, G6 y jaque mate próximamente. Por esa razón, ellas jugaron rey G8, pero de todas formas la partida está completamente perdida después de torre por H6, torre por H6, caballo por H6 jaque, rey F8, caballo F5, caballo por A4, H6, rey G8, G5, rey H7, rey G4, caballo C5, rey E5. Según el lema, siempre adelante. Caballo E6, G6, rey G8, H7 jaque, rey H8 y nuevamente siempre adelante, rey H6, con lo que las negras abandonaron. Una magistral partida donde, a pesar de los errores que se cometieron en los análisis que hemos demostrado aquí, es digna de tenerse en cuenta para saber cómo mejorar, coordinar nuestras piezas en determinado momento cuando tengamos una ventaja material y posicional. Así que en esta partida Ninsowish nos ha enseñado esta técnica. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!